Bueno, buenos días. Soy Héctor Domingo Páez, de la ciudad de Chilecito, La Rioja, Argentina. Escritor, poeta, cantautor, editor de 101 obras, todas multitemáticas. Y quiero agradecer al señor Carlos Álvarez y al amigo Roque Silva por haberme invitado a participar de una exposición sobre la vida de San Francisco Solano. Esta noticia me puso muy contento porque en La Rioja, San Francisco Solano, como San Pedro Mártir, que han sido, digamos así, los mentores que uno, anunciado por el fundador, el gobernador Ramírez de Velasco, y la intervención de San Francisco Solano en esa pelea que tenían entre conquistadores y nuestros nativos de Ayitas. Bueno, muchísimas gracias por ello. Para comenzar, quiero manifestarles que voy a tratar de sintetizar brevemente lo más importante de esta intervención que tuvo el cura Francisco Solano. Bueno, la intervención de este fraile, el cura Francisco Solano, en el Tucumán de la historia, tuvo gran repercusión en la curia de la Iglesia Católica y en el mundo. Dado a sus virtudes especiales y diversas crónicas nacionales y mundiales, lo citaron como el taumaturgo de América, el piadoso de los diaguitas, el patrón del folclore argentino, el santo del violín, el santo de la flauta, el santo de los yuyos, el santo de la música y el santo de la naturaleza. Ustedes podrán ahí darse cuenta de la importancia que tuvo esta intervención de este santo, en la cual yo hice 2 obras. San Francisco Solano, ¿cierto? Una pequeña obra de 5 títulos, de 72 páginas, y la otra obra es La Rioja de San Pedro Mártir y San Francisco Solano. También una obra de 2015, esta también es del 2015. Y ya hay para hacer más obra porque posteriormente pude rescatar más informaciones, más datos sobre San Francisco Solano. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de que soy escritor, poeta, he sido invitado para muchos países del mundo. Y hay, por intervención de colegas y comentarios, me han ido pasando informaciones muy importantes que algunos van a poder conocer acá. Por lo menos muy importante para nuestra ciudad, La Rioja. Bueno, voy a seguir leyendo la síntesis que hice. En la conquista del cono sur de América, a nadie escapa que estas empresas conquistadoras tenían un fin muy especial: el oro y la plata. A raíz de estas ambiciosas inquietudes, estaban en los proyectos españoles 2 famosos nombres: la Sierra de la Plata y el Rey Blanco, fama que se creó desde el Atlántico, y la otra fama se creó por la corriente del Pacífico, concretamente desde el Perú, el reino de Tumba. 2 menciones muy alentadores: la Sierra de la Plata y el del Rey Blanco, que han creado en el 1526 por los famosos Césares, que esa, digamos así, historia de este hombre
mis colegas han dicho cualquier cosa, los han hecho llegar hasta la Patagonia. Y no se han ubicado en el tiempo, no han tenido en cuenta el tiempo también, porque ellos vinieron caminando, y no han tenido en cuenta que han sido hombres que han sido guiados, porque en aquel lado había riqueza, mucha riqueza. Por eso estaban ahí y por eso han venido los césares hasta nuestra sierra, el Famatina, porque desde aquellos tiempos de los incas, el camino lo atraviesa 3 veces. Y hay una fama hasta el día de la fecha. Bueno, a nadie escapa que la información apuntaba hacia nuestra región, dado que los incas explotaban el oro del Famatina, cuyo nombre nativo, escuchen bien, el nombre nativo era Pai Chaquín, Pai, nieve, cosa blanca, y Chaquín, sierra, que eso está citado por Canal Frau, hablando en los llanos del nombre de la sierra. Bueno, no me quiero extender más allá, pero porque es una síntesis que estoy haciendo. Los incas se habían señoreado en las tamberías, que todavía existen, esas ruinas. Desgraciadamente, los gobiernos, por lo menos de Chilecito, no le han dado importancia. No han rescatado, no han reconstruido esto. Porque esa tambería tiene 2 conexiones, desde el norte y para el sur. La conquista, cuando empezó, tomó 2 famosas nombradías, el Tucumán, Juries y Diaguita. Tucumán, como primero, es el lugar, todo lo que rodeaba la Sierra Alfamatina, lo que los César llamaron la Sierra de la Plata y el Rey Blanco, que esa es otra historia, tengo otro libro sobre eso. Y por donde ingresaron, por donde vino Francisco Solano, por el mismo camino que ingresó Diego de Almagro, después Roja. Roja fue más explícito. Nombró Chicoaons, a donde por una gallina torcieron el camino, dice. La palabra torcieron dice mucho. Es hacia atrás, torcido. Regresaron, ¿de dónde? Desde San Juan, desde el departamento Iglesia, ahí, a la orilla del camino y el río Blanco, está el famoso Chicoán. Y en la cartografía de San Juan figura con ese nombre y 2 nombres más derivados del mismo lado. Chicona, Chihuana, todo eso. Esto que estoy mencionando es fruto de investigación. No es que yo tome un libro de un lado, un libro de otro autor y de otro, y de los 3 libros haga tradición, haga historia. Eso no tiene validez porque me va a hacer decir cualquier cosa. Entonces yo estoy hablando con responsabilidad, investigación. Todos los anteriores investigadores lo han dado a Chicoaona. Uno en Salta, otro entre los límites de Catamarca, y no han tenido en cuenta la jurisdicción de Chile, ¿cierto?, que avanzaba para este lado en aquellos tiempos, cuando entró el gobernador allá en Chile. Trazaron una línea que pasa justo por donde actualmente se separa La Rioja, la división de La Rioja y Catamarca. Por ahí pasa el meridiano. Bueno, entonces, desde ahí para acá ha sido la conquista. Para allá no. Fue después la conquista. Todos los diaguitas, todos los nativos de nuestra Rioja han sido distribuidos para el norte, para el este y para el sur. Recuerden que los Quilmes están en Buenos Aires, que hay una historia de los Quilmes sobre San Francisco Solano. Por alguna razón, donde están los Quilmes, se ha determinado ahí que se llame San Francisco Solano. Bueno, vamos a continuar.
La pasión me lleva. En las inmediaciones de Paichaquí, nombre nativo de la Sierra Famatina, fue el famoso Tucumán de la historia, la primera Tucumán. Aclarando que este lugar lo fue hasta 1556, cuando se fundó San Miguel de Tucumán más al centro, que de ahí los historiadores desde ese lugar han empezado a acomodar la historia para allá, sin tener en cuenta, sin conocer la nombradía que los primeros, desde Almagro hasta Zurita, los nombres que ha dado. Bueno, allí en este escenario nos quedó la aventura cristiana del entonces cura Francisco Solano. El arribo al reino de Tuma, reitero, fue desde el Chicoán de la historia, lugar ubicado en plena cordillera riojana sobre el camino del Inca, precisamente en el departamento Iglesia del actual San Juan. En las cartografías de este departamento aún figura el famoso Chicoán. Desde este lugar, siempre por el camino del Inca, ingresaron el cura y su gente a los diaguitas por los Capayanes, porque del Famatina hacia el oeste hasta San Juan, todo eso hacían mención, gracias a Diego de Roja, los Capayanes. Esos fueron los primitivos Capayanes. Después los Capayanes los trajeron ahí donde es Catamarca, que eso fue posterior. Bueno, la historia la hicieron también desde ahí. Han embarrado la historia. En la Argentina la más rica historia es de La Rioja. Gracias al Famatina, que todavía se han corrido numerosas empresas internacionales de la zona. Bueno, en ese momento, cuando llegó el cura Francisco Solano y su gente, el escenario que presentaba el valle, o sea, el valle de Chilecito, actual valle de Chilecito, del Famatina hacia el este, encontró una acción feroz de guerra entre los habitantes de la ciudad y los de Ayita. Francisco Solano, al notar esa batalla, tuvo mejor idea que tocar su flauta mientras avanzaba hacia el escenario de las acciones. Este momento que estoy relatando yo ahora están en numerosas bibliografías de autores, no solamente de América, también de Europa. La sorpresa del ulular armónico del violín, la desconocida y vistosa indumentaria entre los que habían negros y algunos fieles incas, acompañados de caballares y burros. En ese tiempo no había mula, pero hay autores que ya le han puesto mulas en ese lugar. Dicen cualquier cosa, o sea, no usan la razón, no se ubican en el tiempo. Acompañado de caballos y burros, causó admiración y cautivantes maravillas. Ya se puede imaginar, en plena guerra, que de pronto salga alguien así, un hombre con una sotana y bueno, negro, animales, dejando atónitos tanto a españoles como a los nativos. Bueno, en referencia a este histórico momento, el curandero ormeño, que vivía acá entre medio de la sierra, don Pancho de la Cuchilla se llamaba, había escuchado en el año 1923-20, por ahí más o menos, había escuchado de los que iban ahí a buscar curaciones, gente de Catamarca, de todos lugares. Eso lo recogí también yo por un poeta Ocampo, quien ya murió, falleció este hombre. Que el historiador Rojas, chileno, instalado en Catamarca, creo que allá por Belén, por su lado, aseguraba que Solano portaba una carga de incayuyos en uno de los animales y cubría la carga una manta del Inca, asegurando que en aquellos tiempos el yuyo creaba lazos de amistad entre los naturales, y de ahí nace el nombre Inca Yuyo.
Aparentemente, bueno, hoy se sabe que el incayuya es una hierba muy especial, muy buena para los huesos, para los glóbulos blancos, fortalecen cuando alguien está decaído. El incayuya es buenísimo y debe ser por eso que tanto de Ayitas y como los incas, es más, desde acá lo llevaban, porque parece ser que, no estoy bien informado, pero parece ser que en aquella zona no hay incayuyo, solamente lo hay desde de toda América, toda Argentina para abajo. Bueno, la sorpresa fue cautivante, que Solano aprovechó para llamarles la atención a españoles y nativos, invocando al niño Dios como un instrumento de castigo si no paraban con la acción bélica. El cura Solano en esa oportunidad era acompañado por 7 frailes y una veintena o más peruanos y 5 morenos, donde uno de ellos poseía una amplia sonrisa que asombraba a nativos y españoles. Solano aprovechó la sumisión momentánea para dominar la situación y en ese momento crear una pacífica estadía y concordia, hablándoles del Evangelio y la necesidad de que todos fuesen bautizados bajo la tutela del Niño Dios, imagen que portaba para dejar en algún lugar del Tucumán. Eso no, en la investigación no pude encontrar a dónde fue. Dicha preciosura que asombraba a los presentes sería el testigo de la prometida pacificación entre ambos. Sobre estas acciones se han tejido varias versiones, pero que de alguna manera afirma que fue real esa acción, el escenario de esos acontecimientos. Fue en el actual Chilecito, Valle del Famatina, cuyo nombre de la sierra era Pay-Chaquín. Quiero insistir en ese nombre. Pay, nieve, Chaquín, sierra. Don Juan Aurelio Ortiz en su libro hizo un aporte muy bueno que se llamó ¿Qué es el Tincunaco? Aporta el siguiente testimonio del año 1610 del clérigo presbítero Manuel Núñez diciendo: en el día Jueves Santo del año 1593, en la dicha ciudad de La Rioja, se encontraron 45 caciques infieles con tropa y con gente. Acá no importa que sean 50, que sean 20, lo importante es que era real, que había diaguitas y habían español y estaban peleando por la zona. Unos por la oro, la riqueza, y el otro para mantenerse, para vivir, que era lógico. Pedro Sotelo y este testigo, y comentando que Pedro Sotelo y este testigo, aparentemente era una declaración de otro, con gran espanto no sabían qué hacer con aquella multitud de gente, o sea, estaban presentes en el lugar. Y dicho capitán ordenó que todos se armaran para lo que pudiera acontecer. Y el dicho Francisco, padre Solano, los arengó a todos. Y este testigo no sabe en qué lengua, porque todos, tanto españoles como indios, le entendían con gran sentimiento y fervor. Otra de las virtudes que tenía el padre Solano justamente era la facilidad y la comprensión del habla nativa en ese momento, ¿cierto? Se hacía comprender. Y este testigo no sabe en qué lengua, porque todos, tanto españoles como indios, lo entendían con gran sentimiento y fervor. Y de inmediato los indios pedían a este padre el bautismo, y entonces dicho padre los abraza en señal de paz, y pidió a este testigo que hiciesen la procesión, y como los indios vieran a los españoles azotándose, preguntaron al padre Solano qué señal o invención era aquello, y entonces el padre Solano, con gran emoción y fervor, le dijo que era una noche, que era una forma de redimirse y pagar culpas. Y les dijo que en una noche semejante de Jueves Santo, nuestro Señor fue flagelado por nuestros delitos y pecados. Y terminaba la predicación. Todos los indios, con muchas lágrimas, se desnudaron, y muchos con cuerda y otros con otras se azotaban. Y entonces el padre Solano, con gran regocijo y devoción, como guía celestial, los conducía en aquella noche enseñando y predicando. Y los tuvo a todos hasta que fueron bautizados, cuyo número eran de 9.000 indios. Bueno, lo importante aquí es que el hecho ha sucedido.
Eso es importante. Ha sucedido. Y el lugar y el escenario fue el Valle de Chilecito, entre el cordón del Paimán y la Sierra Famatina, en Tambería del Inca. Ahí fue la ocupación. Y esa Tambería es descrita por Diego de Almagro y después fue descrita por el gobernador Velasco con las mismas dimensiones y características, con distintos términos, pero ha sido la misma. Así que el investigador que no se da cuenta de eso, bueno, otro autor, Armando Raúl Bazán, también hizo su aporte. En Historia de La Rioja, registró que el padre Francisco había sido nombrado custodio de la provincia de Tucumán y desde San Miguel viajó a La Rioja. En realidad no viajó desde San Miguel, vino derecho, desde Chicoahón para acá, o sea, donde pisó primera tierra, entre comillas, del Tucumán, fue acá, los Capayanes, y desde La Rioja pasó a Tucumán. Fue al revés. Bueno, y estaba acompañado, él agrega, del padre Alfonso Díaz. Llegó en víspera de la Semana Santa de 1593 en Tambería del Inca, en Chilecito. Su inmediata preocupación fue buscar la conversión de los pobres indios, sus hermanos. Le hablaba con respeto, consideración y reverencia, y la luz evangélica que irradiaba a su persona impresionaba profundamente a los naturales y los disponía para recibir con ansiedad el sacramento del bautismo. Es todo lo mismo, ¿cierto?, de los otros autores, pero que lo relatan de distinta forma, pero es así. Su predicación estuvo dirigida también a los vecinos españoles, a quienes enseñaba, corregía y exhortaba para hacerlos cumplir con sus deberes de cristiano. Hay otro autor también que hizo un breve comentario, que es Luis Alem Lascano, santiagueño. Creo que es santiagueño, en realidad lo tengo anotado así, pero menciona que el cura Francisco Solano tuvo como compañero de travesía y orden al fray Baltasar Navarro. Bueno, en realidad hay muchos aportes, pero todo está dentro de lo mismo. Pero quiero agregar algo que es muy importante. Por ejemplo, en la página 33 de la revista eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, he encontrado la siguiente declaración. El misionero seráfico, el gran Francisco Solano, que después de haber llevado en triunfo el carro de la predicación apostólica a través del país de los incas, hízoles razonar, sin ninguna tregua ni descanso, con elocuencia avasalladora, al son de su distante tiple o rabel, o sea, debe ser el violín, desde un ámbito de otro al otro de aquella, y aún más allá de la misma, en las del Paraguay y Río de la Plata, como un verbo de luz, de regeneración y de vida. O sea, hizo un pantallazo así nomás. Después, Fray Diego de Córdoba y Salinas, en Vidas, Virtudes y Milagros, también sacó algo de San Francisco Solano. Esa bibliografía está en Madrid. En el libro primero, capítulo 20, en la página 111, dice así: siendo Solano custodio y prelado en las provincias del Tucumán, o sea, ahí dice provincia de Tucumán, se refiere a nuestra zona, ¿cierto? Pero ya toma otra parte que más al este de La Rioja. Se halló en una procesión. En realidad no eran las provincias del Tucumán, era acá en La Rioja, o sea, en el Tucumán de la historia. Por eso se halló en una procesión del Santísimo Sacramento, el día de la festividad, y derretida su alma de amores a su Señor, que veía con los ojos de la fe
en la hostia consagrada, levantó la voz entonando dulces canciones con tantas muestras de enamorado que, dejando caer el manto, con gran ligereza se entró en una danza de indios que regocijaban la fiesta y como otro David delante del arca, entre paréntesis figura del divino sacramento, cantaba y bailaba con tanto fervor de espíritu que todo el pueblo se deshacía de devoción y decía que Francisco parecía no temer nada de la tierra. Es muy creíble ese que al aparecer ellos con ese violín, con una música que llamó la atención y los sacó y los llenó de asombro. Eso es creíble. Muchas veces le pasa actualmente a uno, que lo saca de su preocupación, de sus cosas, y bueno, y sucede lo que ha sucedido, lo que hizo de paso este hombre, que lo hizo con orientación y guía espiritual. Bueno, hay mucho, es muy rico. Bueno, no quiero llevarles tanto tiempo porque no sé si la pone pesado o no. Creo que me dijeron 15 minutos, ya vamos, 26. Alonso de Bárcena, o de Bárcena, tuvo también una expresión a los amores de Solano, hablando de la Eucaristía, dice, y empleó todos los esfuerzos de su celo, dice el padre Solano, en los obsequios de este sacramento agustísimo. Era él toda la delicia de su abrazado espíritu, y por esta razón tan excesiva sus ansias por acercarse a la celestial misa. Bueno, y de ahí hace un desarrollo que casi lo mismo hablando del acto. Bueno, quiero entrar en un tema que les dije en principio que era importante, que tiene que ver con los quilmes. Antes voy a reiterar, voy a citar, ¿cierto?, la fuente para que ya mencioné a Juan Aurelio Ortiz, que es el Tincunaco, bajo el título La Rebelión de Ayita, Armando Raúl Bazán en Historia de Rioja, Luis C. Alén Lascano en Historia de Santiago del Estero, sí, es autor, es de allá, de Santiago del Estero. El jesuita Alonso de Bárcena en su ensayo Lozano y los del Tucumán, Juan de Dios Álvarez, Juan de Dios Álvarez, bueno, eso vamos a dejar aparte. Después, otras versiones, bueno, ya, hay muchas fuentes, pero que uno rescata más o menos lo que, ¿cómo se llama? Lo que hay, donde hay coherencia, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes eran los quilmes? Varios autores, incluso hasta Adán Quiroga, decían que eran de allá no sé, de allá cerca de Chile o hacia los confines de Chile. Pero no, los quilmes fueron los mismos diaguitas del Valle Antinácolos, Colorado. A raíz de la impercepción de la difícil pronunciación, que en el castellano ni siquiera se puede detectar hay palabras así, pero muy contaminadas, ¿cierto? Que se puede decir que son, como en el caso de Paichaquín. Bueno, los quilmes ha sido también nombrado por Juan Ramírez de Velasco como los Quilacolquicha, que era un pueblo que se ha adjudicado a él. Y después, cuando entró Almagro, él los nombraba como Quiriquiri, el valle de Quiriquiri. También Quiliquili. Cuando entró Diego de Roja, los llamó Tillaquita, Teaquita. Y bueno, y así numerosos conquistadores, al ser imperceptible la voz, hay numerosos nombres que han salido, ¿cierto? Hay unos Quilmisquicha, Quilacolquicha. Bueno, en definitiva, el nombre Quilme sale de un cacique que han llevado desde nuestra zona hacia Belén, a la zona de Catamarca. Que era un cacique de nombre,
Ay, bueno, no lo tengo anotado, pero bueno, que es como Quiliquilcha, pero que cuando han hecho los misioneros el informe solamente pusieron Quilme. Bueno, y quedaron Quilmes, nativos de nuestra zona, en la zona de Catamarca, que tenía que ver con toda la jurisdicción de Santa María y parte de Salta, ahí que después se han hecho las divisiones. Y quedó Santa María para Catamarca, pero en aquellos tiempos parecía ser jurisdicción de Salta. Quilmitamuk era el cacique. Quilmitamuk, que cuando han hecho el informe los misioneros en el año 1601, desde el actual Belén, donde estaban, el informe sale Quilme. Y de ahí nace la palabra Quilme, por eso es tardía la palabra esta Quilme. ¿A dónde fueron a parar sus Quilmes? A Buenos Aires. Y de ahí viene la historia en la que yo les quiero contar. Se han ido a la zona sur del Gran Buenos Aires. Y creo que ya están celebrando allí el 72 aniversario del nombre del lugar que se llama San Francisco Solano. San Francisco Solano. Hace varios años, más o menos como 40 años, yo tengo hoy 74 años. Yo tenía 32 años. Hace 32 años, en un encuentro de hierbas medicinales en Zárate, Buenos Aires, ahí conocí a un amigo ya de edad avanzadita, Juan de Dios Álvarez, de descendencia Quilme. Y me hizo un comentario muy importante para nuestra zona, que le dan más veracidad a esta historia bendita de San Francisco Solano. Este hombre me dice que vivía en una parte que en este momento no recuerdo, porque después yo he quedado de viajar para allá para saber más, porque ellos estaban trabajando en ese momento para que se declare la zona Solano. Ya había un lugar que se llamaba Solano, y que recordaban a este cura, o sea, sus ancestros. Y así, en la oralidad, fue perseverando este nombre hasta que lograron que ese lugar en Buenos Aires, que no conozco yo, pero que voy a tratar de conocer, si Dios quiere, ha dado a entender que esos nativos eran de nuestra zona. Eso decía que sus ancestros